Hay una frase que es muy común escuchar hoy en día que refiere que invoqué la sangre de Cristo, que me cubrí con la sangre de Cristo. Y a la luz de la palabra de Dios, yo no encontré, excepto el Antiguo Testamento cuando pintaban el dintel, que pasaba el ángel y moría el primogénito, pero en la palabra de Dios en ningún momento encontramos que los hombres de Dios han invocado a la sangre de Cristo para que los cubra. En primera de Juan hace referencia, sabemos que la sangre tiene poder porque eso dice la palabra de Dios. Dice en primera de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es que nos cubre, sino que en este texto habla de que si andamos en luz, vivimos como obedeciendo la palabra de Dios, no en tinieblas, sino en la luz, tendremos comunión con los hermanos y dice, y la sangre nos limpia de todo pecado. En Efesios, también capítulo 1, verso 7, nosotros encontramos, viene hablando en el 6, con el cual nos hizo aceptos en el amado en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Allí vemos que tenemos redención, o sea, liberación, por el sacrificio que hizo Él en la cruz. Y el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, porque no es mérito nuestro, sino el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y en otro pasaje donde habla del poder que tiene la sangre de Cristo, nosotros podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando vivíamos en el mundo, fuimos rescatados, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como del Cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí habla que fuimos rescatados. En ningún momento habla de cubrirnos con la sangre de Cristo. Y también podemos encontrar en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, verso 10 Romanos capítulo 5, verso 9, dice así, viene hablando del verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, el sacrificio de Jesús, su sangre, nos justifica delante de Dios. Y por el sacrificio de Él nosotros seremos salvos. En la palabra de Dios no encontramos ningún hombre de Dios que ante una situación que le toque vivir, pida ser cubierto por la sangre de Cristo como si fuese un amuleto, que yo pedí y me cubrió. Al menos yo no encontré en la Biblia ningún pasaje que avale esto que muchos expresan hoy. O sea, nosotros sabemos que según la palabra de Dios, tiene poder para perdonarnos, para redimirnos, que significa liberarnos, salvarnos. Tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados, para justificarnos ante Dios. Pero todo a causa del sacrificio que Jesús hizo para que podamos a través de él acercarnos al Padre. Pero invocar a la sangre de Cristo en la Biblia no hay ningún pasaje que avale esta frase que muchas la expresan, pero que no tiene asidero según la palabra de Dios.